Ya. Eh, Estamos grabando ya. Entonces vamos a dar la bienvenida a esta charla. La verdad que esta es una charla que estoy un poco nervioso a pesar de que he hablado un montón de veces por micrófono y por incluso por televisión. Es distinto hacer una charla sobre uno mismo. Nunca he sido autorreferente y siempre digo, por favor, eh, no crean que lo que voy a decir es autorreferente, pero lamentablemente esta es una charla, y digo lamentablemente una charla en donde tengo que hablar de mí. Así que yo les pido que me crean nomás, pues no les voy a mentir en lo que voy a hablar, pero sí espero que haga algo de sentido, porque de alguna manera cuando ya estamos en los 57 años hemos ganado algo de experiencia en muchas cosas, y sobre todo en mi caso, cuando ya hemos pasado por ser empresario, ser empleado, que sé yo, etcétera, y ahora en nuestra nueva actividad. Me voy a anclar en la pantalla, cosa que me vean bien y poder ir interactuando con la presentación que tengo. Estamos con la Yael y la Paulina, estuvimos hablando un segundo antes, queremos dejar grabado esto y que tú lo puedas ver cuando quieras, digamos. Y ojalá que lo veas hartas veces. Vamos a hablar hoy día sobre el cambio, básicamente sobre mi cambio, que tampoco es tan grande el cambio, la verdad que es una nueva actividad y, y ahí al final van a saber si me voy a dedicar 100% o no a esta nueva actividad. Lo importante es que está en pleno desarrollo y los pasos que he ido dando han sido para, ahí les voy a decir si es para siempre o no. Lo primero que les quiero mostrar es una presentación que tengo aquí preparada, que se llama De los negocios a las letras, Nueva vida como escritor. Este es un título muy bueno, a mí me encantó, lo creó la Yael. Este no es invento mío, debo hacer el disclaimer ahí, es de ella. Eh, yo estoy viendo tu currículum, Yael, y claro, pues, tiene que ver con tanto crear cosas, es decir, títulos y cosas marqueteras. Bueno el título, me encantó. Ahí le puse bien destacado en letras rojas, cambio, porque claro, es como sudor y sangre, digamos, cuando se producen los cambios, no los ve tan duros, y son duros, y para aquí no con cosas. Yo, cuando, en algún momento pasé por el mundo corporativo, cuando, y de repente llegué una mañana y han echado la mitad de la compañía, ¿ah? Y son giros que se producen, digamos, y que uno en la vida a veces ni siquiera está preparado. La verdad que nunca está preparado uno, yo creo, para que lo echen de ninguna pega. ¿M? Así que vamos a hablar básicamente del cambio. Les quiero dar, como les decía, bienvenida. Voy a hacer un segundito la pantalla para que vean esa lámina. Y quiero partir con esta frase que yo la había visto siempre, pero nunca supe de quién era. Y tuve que averiguar para esta charla de quién era, y un señor Peter Drucker que vivió entre 1909 y el 2005, o sea, casi se mandó 100 años el hombre. Abogado, filósofo, pensador, y que dedicó parte importante de su vida, por no decir toda su vida profesional, a la asesoría de empresas y a liderar o asesorar en procesos de cambio en grandes compañías. Pero bueno, la cosa es que la frase siempre me ha gustado porque es una frase que dice, ¿cierto? La mejor forma de predecir el futuro es creándolo mediante el cambio. Y lo encuentro tan cierto, lo encuentro tan cierto que, voy a borrar esa cosita, salida. Lo encuentro tan cierto que en el fondo, si uno, siempre pienso, cuando chicos pasábamos, íbamos para el sur, íbamos de veraneo y nos encontrábamos, pasaba por un pueblo uno y la señora sentada en la puerta de la casa mirando la calle. Yo creo que era por el calor. Pero siempre me llamaba la atención porque de verdad uno decía, bueno, ¿qué está esperando la señora? Pues, aparte que van a quedar enterrados enteros, porque aunque no lo crean los que son menores de 30, los que tienen 30 años, siempre digo a mis hijos, Chile, la mitad era de tierra. Hoy día es todo de cemento, pero siempre fuimos de tierra en realidad. Y cuando íbamos de viaje, llegábamos todos como empolvados, además, porque los autos no tenían aire acondicionado, así que íbamos con los vidrios abiertos. Y siempre me llamó atención estas personas que se sentaban afuera de la casa, ¿cierto? Ahí debajo del pasillo, a mirar lo que estaba sucediendo. Bueno, la cosa es que de alguna manera esas personas son espectadores de lo que está sucediendo, y lo que dice esa frase, que la mejor forma de predecir el futuro es creándolo mediante el cambio, es justamente lo que hacemos y lo que hemos hecho toda la vida todos. O sea, todos nos vamos preparando para llegar a un futuro que creemos que es mejor. Unos estudian, otros se dedican a la empresa, otros hacen las dos cosas, unos se dedican al deporte, en fin, pero de alguna manera siempre nos estamos haciendo cosas para lograr un futuro. Y esas cosas se llaman cambios. El que quiere el día de mañana ser flaco y hoy día gordo, hace un cambio en su vida y deja de comer, o hace deporte, o se opera. Y al revés, el que está muy flaco y quiere engordar, bueno, empieza a comer. Pero en definitiva los cambios
son los que determinan las metas, son los que determinan nuestro futuro. Eso es lo que dice esa frase y como decía, siempre me había encantado, no sabía de quién era. Pero en el caso, cuando hablamos de hacer estos cambios, digamos, yo lo que digo y doy como ejemplo, me lo doy como ejemplo, es que cuando uno va al cine a ver una película, se sienta, es un espectador, y una de las gracias que tiene de ver una película es justamente no saber lo que viene hacia adelante. Y eso es lo que atrae de sentarse a ver una película, es decir, no saber el futuro. Pero en la vida eso es difícil, incluso no es bueno. No es bueno sentarse a mirar cómo pasan las cosas, como esas señoras que se sentaban, como decía recién, ahí en la puerta de su casa en un pueblo, porque nunca vamos a poder saber qué es lo que va a suceder en el futuro si no somos capaces de predecirlo. Y por lo tanto, de alguna manera, lo que yo siempre propongo y siempre he hecho, he tratado de hacer en mi vida, yo creo que todos ustedes también, es convertirnos en actores más que en espectadores. Es decir, subirnos arriba del escenario y ser quien lleva la batuta del futuro de esa obra. Naturalmente el actor sabe lo que viene hacia adelante y por lo tanto va haciendo una performance, digamos, va actuando en función de lo que tiene que venir hacia adelante, porque él sabe el futuro de esa obra. Bueno, eso es un poco cuando yo me refiero al cambio, lo que uno hace. Hoy día uno hace estos cambios, pero lo hace por una razón, que es por el futuro. Eh, pero cuando uno piensa en el cambio, cuando uno piensa en el cambio, sea cual sea, ya vamos a hablar de mi cambio, pero sea cual sea el cambio, eh, inevitablemente hay factores que definen y que van haciendo eh, sentido de mi propio cambio. Cuando yo dije quiero empezar a dedicarme a hacer tal cosa, no voy a decir todavía, dejémoslo como sorpresa, hacer tal cosa, claramente lo primero que uno hace es decir, bueno, ¿quién soy? ¿En dónde estoy? Las razones de hacer eso. O sea, yo me pregunto, ¿para qué voy a dedicarme a jugar a la pelota? ¿Qué es lo que quiero detrás de eso? O sea, el otro día estuve con una autora, con la Florencia Luchans, que tiene bastante conocida, y yo osé con decirle que las escritoras mujeres escriben y se van mucho en detalles, digamos. Y como que son bien rollentas, le dije esa frase, casi me mató. Me dijo, no, lo que pasa es que las mujeres pensamos mucho más que los hombres. Y tiene razón, y tiene razón. La verdad es que las mujeres piensan mucho más que los hombres y se cuestionan mucho más que los hombres. Eh, y en un proceso de cambio yo creo que hay que ser mujer, digamos, en ese sentido, en ese aspecto, digamos, hay que cuestionarse, digamos. De repente uno dice, por Dios, que se enredan las mujeres. No, no es que se enredan. Lo que pasa es que piensan más. Los hombres, ¿han visto esos videos que salen de repente en las redes sociales dice, ¿por qué los hombres viven menos? Y se muestran niños agarrándose a palo, tirándose por la cuesta, que sé yo, etcétera, rodando, no sé, arriba de las piedras. Bueno, esa es la realidad de los hombres, digamos, como que de repente actuamos sin pensar. Pero cuando ya hemos pasado los 50 años, en donde ya no estamos en la mitad de la vida, estamos en los descuentos, digamos, ya la mitad de la vida lo pasamos por ahí por los 40. Creo que hay que, en el caso de los hombres, y en el caso de las mujeres tienen esa ventaja, uno eh, piensa un poquito más y desarrolla un poquito más la idea del cambio, digamos. Y hay factores que determinan ese cambio, y hay factores que a mí me determinaron para producir un cambio que está en pleno desarrollo, pero que ya lo hice, ya me metí, o sea, ya no hay vuelta atrás, digamos, de alguna manera. Menos, menos ahora que están saliendo bastante bien las cosas. ¿Ah? Así que lo primero que yo hice para hablar de mi cambio fue preguntarme quién soy yo. Eso es lo primero. Lo primero. Uno dirá, bueno, este gallo es tarado, digamos. ¿Ah? ¿Cómo no sabe quién es? No, no es que no sepa, digamos. A lo mejor uno de repente sabe muchas cosas. ¿Ah? Pero no las tiene en el cajón del frente, digamos. ¿Ah? Yo siempre he pensado que el cerebro uno tiene un montón de cajones, digamos, con distintos nombres, así como una bodega. Y hay cajones que están más ocultos que otros y otros que están más arriba, digamos. El cajón del habla debe estar muy cercano en mi caso, porque soy bueno para hablar. Y hay un cajón ahí que tiene la información mía o el quién soy yo, que no lo tenía tan presente, pero sí tengo la oportunidad de abrirlo. Y creo que para producir un cambio, uno necesariamente tiene que preguntarse quién es para poder entender el cambio y para ver por dónde va ese cambio y para qué también. En este caso, pasados los 50 años, yo tuve algunas vivencias que me llevaron a pensar en mí, digamos.
no de forma egoísta, sino de forma realista. De hecho, mi señora me decía, cuando leyó el letrero de la publicidad o de la promoción de esta charla, me dijo, bueno, pues da la sensación que nunca estuviste contento. No, no, no es eso. Así, deshaciéndome en explicaciones, no, no, no es eso. Así que casi le tuve que hacer la presentación completa, digamos, que estoy haciendo ahora para excusarme, digamos. ¿Ah? Pero no, no, no es eso. Es el hecho de que cuando uno está en la edad mía, 57 años, que me imagino que es más o menos la edad de todos los que están o van a ver esta presentación, uno está obligado a cuestionarse un poco más y también hace un balance. Eso es inevitable. Y es un balance que cada vez está más cercano a ser auditado por quien sea, digamos, ¿ah? Por el que tú creas, digamos, ¿ah? Pero ya estamos cerca de esa auditoría final. Entonces, inevitablemente uno tiende y piensa y se cuestiona y se pregunta, bueno, y tira la raya y dice, lo he hecho bien, he logrado lo que he querido, ¿por qué voy a cambiar si ya es necesario? ¿Tiene algún sentido siquiera preocuparse cambiar? Qué bueno que eso pasó corriendo, porque cuando hice la prueba se quedó pegada esa transición. quedó, se nubló la pantalla. Esto es lo que me tenía más nervioso de toda la charla, que pasara esa transición. No sé por qué la metí. Bueno, la pregunta es, como les decía, ¿quién soy? ¿Quién soy yo? Y me hice un orden de prioridades, o un orden de prioridades. Y dije, bueno, primero que nada, y después le decía a mi señora que vea la charla, porque aquí está la respuesta a su pregunta. Lo primero que nada, soy esposo, soy marido. Eso es lo primero. Dentro de mi orden de prioridades, lo primero que yo soy, y lo digo sinceramente, es que soy el marido de mi señora Trinidad. Con ella llevo más de 30 años de matrimonio, nos conocemos muchos años antes de habernos casado. Eh, Ella es mi socia de vida, ella es mi compañera, ella es mi confidente, con ella compartimos todas las decisiones. Todo lo que hacemos lo compartimos y decidimos juntos, desde las cosas financieras hasta la educación de los hijos o un problema puntual de los hijos, lo conversamos entre los dos. Y eso ha sido un valor tremendo, tremendo para no solo llevar un matrimonio, yo creo, bastante armonioso, sino que además porque en definitiva uno está tranquilo porque se están tomando decisiones en conjunto. No es raro que suceda muchas veces que una mujer diga, cuando ya están en la calle embargados enteros, diga, mi marido nunca me dijo que estábamos mal. Eso ha sucedido más de lo que uno cree. Y en nuestra generación. O que el marido de repente aparece y dice, me voy de la casa porque ya no te soporto. O sea, pero ¿en qué momento ya no me soportas? O al revés, ella se va de la casa y dice, marido, pues ya no soporta. Bueno, ¿desde qué momento ya no me soportas? Yo, gracias a Dios, me casé con la mujer que me casé. Ojalá que también ella diga lo mismo de mí. Y, por lo tanto, dentro de mis prioridades está ella. Mi segunda prioridad es ser padre. Son mis hijos, en definitiva. ¿Y por qué segunda prioridad? Porque primero la conocí a ella, en primer lugar. Y segundo lugar, porque los hijos cuando se vayan voy a seguir con ella. Claro, se van a acercar los hijos y espero que, bueno, espero haberlos tratado lo suficientemente bien como para que después se preocupen por lo menos de llamados por teléfono que ya están sucediendo, por lo que ya se han ido, por lo menos ya se los tengo de vuelta varios días a la semana ahí comiendo. Pero la verdad es que son segunda prioridad en ese orden de prioridades que para poder definirme quién soy yo y cómo veo mi vida. Ahora, si tú estás de acuerdo o no, no es el tema es que yo esté de acuerdo con lo que estoy hablando ahora. Que en el fondo, si tú vas a producir un cambio, yo te sugiero también pensar sobre tus prioridades, porque el cambio que hagas va a influir sobre esas prioridades o a lo mejor quieres mantener esas prioridades para que tu cambio sea lo mejor posible para ti. Entonces lo que yo digo es que cuando hablamos de estas prioridades, ¿ya? Lo que estamos hablando es que estamos destinando a estas prioridades el recurso, a mi juicio, el único recurso realmente escaso, que es el tiempo. Todos los demás recursos, aunque me digan que el petróleo no lo es, todos los demás recursos, incluidos los no renovables, no son tan escasos como el tiempo.
porque por último otros recursos, tarde o temprano la tecnología es capaz de resolver el problema. Pero el tiempo pasa. Yo calculaba, mi hijo menor, que acaba de terminar primer año de ingeniería en la Universidad de Chile, yo la otra vez me puse a calcular, así que no tenía, en realidad no tenía nada que hacer, más o menos la cantidad de horas hombres que uno destina a los colegios, a las reuniones de padres. Nosotros con mi señora fuimos muy activos en los colegios, además, esas horas, ir a dejar y a buscar a los cumpleaños, ir a dejar y a buscar a las fiestas. La cantidad de horas que son impresionante cuando uno está dispuesto a ser padre y cuando está dispuesto a ser esposo. Fue mi opción, ojo, no me estoy quejando, o sea, a lo mejor mi señora entendió como si me hubiera estado quejando, ahora la estoy entendiendo. No, fue mi opción de vida el casarme y tener familia y como una opción tengo que asumir mi responsabilidad. Eso es lo que yo pienso. Y por lo tanto, le dediqué muchísimo más tiempo que, que las otras prioridades que vamos a ver ahora. El ser padre es mucho tiempo. Y el ser padre y esposo es más tiempo aún, si uno quiere que las cosas anden bien. Luego, como tercera prioridad, están mis amigos. Yo soy amigo de mis amigos hasta la muerte. Somos 4 amigos que hemos tenido la costumbre siempre de vernos permanentemente. ¿Y por qué son, yo los considero a ellos mis hermanos? Porque además yo provengo de una familia disfuncional. Mis padres se separaron porque no existía divorcio en esos años, en el año 75, yo tenía 8 años. Y en un país como el nuestro, en que era muy tradicional, profundamente católico, y además yo estaba en un colegio de los más católicos en extremo, las familias y muchas familias castigaban a los hijos de padres separados cerrando de las puertas. Es muy triste lo que estoy diciendo, pero es real, me sucedió. Y estas familias de mis amigos me acogieron. De hecho, hasta hace muy poco tiempo, la mamá de un amigo mío, de uno de mis amigos, de uno de mis amigos hermanos, como digo yo, eh, murió el papá de mi amigo, obviamente fue al funeral, a todo, etcétera, y en la tarde nos invitaron a tomarnos un trago de luego del cementerio, a comernos algo a su casa. Y ahí le dije tía, porque yo le digo tía a los papás de mis amigos, a las mamás de mis amigos. Le dije, tía, usted no sabe cómo yo he estado eternamente agradecido con usted y el tío, porque ustedes me acogieron en su casa como si fuera un hijo más. Y ella me dijo, es que es cierto, Diego. Nosotros cuando tú eras chiquitito, te acogimos como un hijo más. Entonces soy amigo de mis amigos porque nos une mucho más allá. De hecho, somos tan distintos. Tenemos distintos hobbies, todo es distinto. No hacemos ni siquiera negocios juntos, nada. Pero somos como hermanos. Porque, claro, nos une una historia muy profunda. Y, por lo tanto, están como prioridad tercero, de todas maneras. Y luego viene la cuarta prioridad, que es ser el trabajo, en definitiva, que en mi caso, empresario, aunque no siempre he sido empresario. Pero esa frase de que yo trabajo para vivir y no vivo para trabajar es cierto en mi caso. Siempre me he preocupado de que el trabajo no sea lo que me colme el tiempo que es escaso, porque yo tenía claro que el tiempo que tenía que dedicar era a mi familia, que era mi principal proyecto, mi principal ambición. Entonces, eso es lo primero que a mí me define y que por lo tanto, si yo voy a producir un cambio, no quiero cambiar esas prioridades. Al contrario, tal vez aumentar los tiempos a mi principal proyecto de vida, porque van a venir los nietos. De hecho, ya tengo un nieto y van a venir a lo mejor, espero más. Pero va a haber tiempos muy ricos ahora con los hijos adultos. Después, si reviso mi currículum, la verdad es que tampoco tiene mucho sobresalto en términos en términos de ítems, así, de títulos. Fui empleado, mi primer trabajo como empleado fue operador en la bolsa de Comercio de Santiago. De hecho, fui el operador más joven. Tuve que esperar 2 meses a cumplir 21 años para poder empezar a operar, porque me iban a dar la certificación y no podía porque era menor de edad, que era a los 21 años. Y comencé a operar en la rueda cuando no existían los sistemas electrónicos, era puro grito pelado. ¿Sí? Y uno dice, no entendía nada, y cuando uno se mete, termina entendiendo. Medio sordo, pero termina entendiendo. Me encantó, fue un trabajo muy entretenido. Aprendí mucho y alcancé a rajuñar un poco los sistemas electrónicos, me tocó hacer el curso de operador electrónico, así que algo alcancé a ver de eso. Luego me incorporé a una empresa que tenía mi padre, una empresa que era muy joven, una empresa que se dedicaba al rubro de la alimentación institucional,
100% empresa-servicio. Logramos crecer mucho a mediados de los 90. Lamentablemente, con mucho crédito, con mucha préstamo, logramos crecer. Y el 98 vino algo que se llamó la crisis asiática, a lo mejor algunos se acuerdan, que en el caso nuestro nos agarró, digo, de costado, así como si no hubiera llegado un misil en la línea de flote, y lamentablemente tuvimos que vender la empresa, ¿ya? Porque si no íbamos a quebrar. El banco nos dio como alternativa y nos ayudó mucho ese banco en ese momento, yo se lo agradezco mucho, nos dijo, mira, esta cuestión ya no va para más. Y la vendimos a otra compañía que era mucho más grande que nosotros, del mismo rubro, y yo en lo personal salí, lo comido, como digo así con las manos, lo comido por lo servido, es decir, sin un peso. Tampoco debiendo, pero sin un peso. Con 32 años, el año 2000 fue eso, y con 3 hijos en el colegio. Mi señora, gracias a Dios, ha trabajado toda la vida. No quiero, o sea, me refiero a trabajo remunerado. No quiero herir sentimientos de las personas que han estado en su casa, digamos, las dueñas de casa. Mi señora, gracias a Dios, por lo tanto, ya había comenzado a trabajar hace poco, me acuerdo, cuando terminamos con la empresa. Luego pasé a ser empleado, dije nunca más voy a ser empresario. La verdad es que la empresa de comida, de alimentos, que era la empresa que teníamos nosotros, que prestábamos servicio de alimentación institucional, eh, teníamos 150 personas, terminé hasta acá administrando personal, toda la pila, dije nunca más voy a ser empresario. Esto, no vuelvo a esto. Fue muy duro. Y me salí de esa empresa y empecé a trabajar en una empresa que a lo mejor a algunos les ha sonado y se llama Storebox, que es una empresa de administración de archivos. Empecé a trabajar de vendedor, porque no había otra alternativa más que trabajar de vendedor, ¿cierto? Pero sí la gracia que tenía esa empresa que era chiquitita y le hicimos crecer mucho en 4 años. Nos llevamos todos los contratos de los bancos, de almacenaje de archivos, nos llevamos las compañías grandes, etcétera. Fue muy bonito. Lamentablemente tuve diferencia con uno de los socios, yo quería progresar más, él no estaba dispuesto a progresar más, así que había que, ahí el que se tiene que ir no es el socio, es uno. Y me empleé en una compañía y entré como, fue mi pasada por el mundo corporativo, una compañía que se llama ING, tomé una gerencia de ventas ahí, de seguro de vida. Ya no está en Chile ING, pero en ese momento era de las 10 compañías más grandes del mundo, era enorme. Y me encantó el mundo corporativo, lo encontré, todo estaba resuelto. O sea, uno entraba a la oficina y ya estaban puestos los muebles. Era chorísimo. Te querías estacionar, tenía estacionamiento. Era todo así como armado. Y lo estaba acostumbrado, sé yo. Y todo como guau. Entonces había la convención anual. Después, y se comía rico, que sí lo pasábamos, buenas presentaciones, etcétera. Fue una muy buena experiencia porque Energía es una compañía que es holandesa y que se dedica a formar personas. Y creo que yo estuve 2 años ahí, me permitió y me entregó una cantidad de formación en 2 años impresionante. De hecho, yo creo que haber sido las primeras compañías que tienen una plataforma de capacitación en donde uno estaba obligado a tomar cursos, era como tomar créditos así, tenía que cumplir una cantidad de créditos que si no lo hacía, además no sumaban para el bono final de año, así que entre el 24 de diciembre y el 30 de diciembre, todos están haciendo cursos por internet, digamos, por la plataforma para acumular estos puntos, digamos. Una empresa maravillosa, pero en realidad me di cuenta que mi tema era ser empresario. Siempre había querido ser empresario, siempre quería estos tiempos. A veces el mundo corporativo, yo hablo del mundo corporativo, estas grandes compañías, consumen mucho el tiempo de las personas, no lo critico, es así nomás, es una realidad. Eh, y sentía que ya no tenía tiempo para nada. O sea, en los 2 años que estuve, me tomé una semana de vacaciones. O sea, nada, y fueron una semana de vacaciones conectados, que fuimos a Bariloche con la Trini y yo seguía conectado. No tenía, no me gustó esa parte. Así que inicié una empresa que es esta, y esto siempre cuento esta anécdota, cuando yo le dije a la Trini que iba a renunciar a ING y a armar la empresa, me mandó un mail, porque todavía no llegaban los WhatsApp en esa época, me escribió un mail. No me lo dijo en persona, y me puso, no estoy de acuerdo, pero te apoyo. Frase para el bronce nomás. Yo dije, si esta vez no la arreglo, ahora sí que me dejan botado en la calle. Bueno, y los 3 primeros años de mi empresa fueron tremendamente duros, porque aparte que me tocó entre medio el terremoto del 2010. Entonces ya todo mal. Y cuando íbamos empezando a andar, viene el terremoto y ese año, el primer semestre de ese año fue súper malo. Pero fue un momento, la verdad es que fue bueno porque yo ahí no era socio de nadie, sigo sin tener socio, y todo lo tuve que hacer
con mi señora, por supuesto, porque ella pasó los momentos difíciles conmigo y logramos sacar adelante esta empresa, que no voy a entrar a explicarles de qué se trata, porque la charla no se trata de mi empresa, pero esa experiencia de lograr tener esta empresa, que es una empresa pequeña, me permitió crear mi soporte para, ¿cierto?, mi principal ambición. Y hoy día estamos ahí como escritor. Vamos a ver cómo anda esto y vamos a seguir avanzando en esta conversación. Por lo tanto, cuando yo hablo de mi ambición, la foto grande es en mi familia en pleno, creo que esto fue esta Pascua, a mí me tiran para allá atrás, se fijan que están todos aplastándome, pero bueno, a lo mismo, no es tan terrible. Por suerte soy flaco. Y esa es mi ambición. O sea, esa foto era el sueño mío de siempre, de chico. Se imaginarán por qué. Pues una foto así en mi familia, en mi familia original, digamos, que yo les decía que mis padres se separaban muy, muy jóvenes, no existe nomás. O sea, eh, no existe, y si existe es una en blanco y negro probablemente el año 72, con suerte. Pero una foto así de mi... Entonces, esta era mi ambición. Ojo, que hay personas que tienen todo tipo de ambiciones, y está bien, yo estoy hablando de la mía. Esta charla se trata de mí, entonces puedo hablar de mi ambición. Esa ambición es esa foto. Y al lado derecho, ahí ven dos marcas, que son las dos marcas que son mi empresa. Mr. Bingo, que es una marca donde arrendamos sistemas de bingo, hacemos bingos virtuales, tengo un estudio de televisión, que sé yo, etcétera, desarrollamos unas plataformas, fantástico. Y la otra marca que nos dedicamos a sistemas de votación de todo tipo. No voy a entrar en detalle, pero ese negocio, esas dos marcas que son de mi empresa, de mi señora también, porque mi señora es dueña de la mitad, es socia, o sea, de los dos, esas son el sustento de mi ambición. ¿Mm? Es como si un tipo que juega al golf, así Niemann, dice, mi ambición es ser el número uno en golf, y para eso tengo una cancha de golf en mi casa. Es el símil. Mi ambición es mi familia, dedicarle el tiempo y poder compartir con ellos y estar con ellos, que sé, etcétera. Y me lo permite mi empresa, porque así la fui diseñando, así la fui creando, para que me permitiera cumplir con mi ambición. Creo que se va entendiendo, ¿cierto? Pero así todo, hay una crisis que no es tan, hay gente que realmente le da crisis para el nido vacío, pero hay una etapa, hablemos de una etapa. No sé por qué le puse crisis, me fui como mucho, ¿no? Bueno, pero ya, crisis, bien, ya, pongámosle que es una crisis, que es la del nido vacío, que es cuando los hijos dejan el hogar y uno se empieza a quedar solo. Yo tengo la suerte de quedarme con mi mujer. Gracias a Dios nos fuimos preparando para esta etapa, ojo, o sea, comprenderán que si hablamos todos los temas, esto ya también lo conversamos. Pero que una cantidad de tiempo, cuando tú le has destinado tanto tiempo a tu familia, eh, no es que sobre el tiempo, yo creo que yo siempre trato de agotar y usar el tiempo para lo que sea, lo mismo, aunque no sea productivo, da lo mismo. Pero siempre trato de usar el tiempo, ¿no? Por último en comer, pero es tanto el tiempo que sobra que en el caso mío, que tengo una personalidad de estar permanentemente haciendo cosas y de permanentemente estar ocupando el tiempo, se me produjo una especie de angustia. Una angustia que es válida. De hecho, en el intertanto, no, eso no lo voy a contar un poquito más adelante. Bueno, la cosa es que se produce esta situación del nido vacío que a todos los que son padres, madres, les debe suceder cuando se le van los hijos, ¿ya? Bueno, tengo un amigo que no le va a suceder nunca porque se casó por segunda vez y tuvo niños. Tiene hijos de como 5 años a los 58 años. ¿Ah? Así que ahí va a estar ocupado siempre. Nunca se la va a hacer al nido. Pero no es el común de los casos. El común de los casos, cierto, es que uno se enfrenta a esta realidad. Y por lo tanto, enfrentado a esta crisis que viene después de los 50 años, donde uno está con el nido vacío, también hace un balance, y para qué no con cosas. Yo estoy seguro de que todos los que van a ver este video van a concordar conmigo que uno inevitablemente hace un balance. Aunque digan que los 50 son los nuevos 30, uno sigue, ya está de 50, ya los pasó, digamos. Y si son los nuevos 30, puede ser porque uno está con mejor estado físico. En mi caso, yo estoy con mucho mejor estado físico de todas maneras que cuando soy joven, porque me he preocupado más ahora que cuando era joven. La salud también probablemente está mejor porque la ciencia nos ha permitido tener mejor salud. Pero ya pasamos los 50. Y por lo tanto uno tiende a hacer un balance y empieza a preguntarse qué hago en ese tiempo. Hay gente que hace deporte extremo. Tengo un amigo que sube el Everest. No hasta arriba, pero por lo menos hasta el campamento base, por ejemplo. Yo no, me muero. O sea, yo tengo vértigo. O sea, no podría subir. O sea, subo al Colorado y tengo que sentarme mirando el cerro porque miro para abajo y me produce una angustia enorme. Así que no había por dónde.
¿qué cambios puedo seguir haciendo? Motoqueros. Han salido hartos motoqueros cincuentones, ¿cierto? Comprándose motos. Yo la verdad es que tuve moto cuando fui muy joven. Nunca más he andado en moto y creo que es peligroso, honestamente, si no has sido de vida de moto toda la vida, llegar de la noche a la mañana y comprarte una Harley Davidson que tiene unos motores enormes y a mí me asusta por lo menos. Así que cuando se vino esta crisis empecé a pensar en muchas cosas que ocupar el tiempo, pero no es suficiente este tipo de actividades, a mi juicio, porque son hobbies o son pasatiempos. Yo necesitaba ocupar el tiempo en algo que me hiciera mucho más sentido y que incluso me obligara de todos lados, me obligara nuevamente a renacer intelectualmente, eh, ocupar los tiempos, poder compartir esto con mi familia, que, en fin, había muchas cosas que estaban sumando que no sé por qué me pasó que se sumaban tanto. El segundo ítem que para mí fue un decidor para tomar decisiones fue justamente la etapa que estamos viviendo nosotros como senior. O sea, hablemos de senior ahora, que es el envejecimiento de nuestro país, del mundo entero. Yo tomé unos grafiquitos por ahí, yo vengo hace como 3 o 4 años escribiendo mucho de esto en LinkedIn, los que me han leído saben que he hablado mucho sobre el tema de los seniors. Yo no soy sociólogo, ni psicólogo, ni antropólogo, ni nada, nada, o sea, es un tema solamente de haberme metido en el tema. Pero si bien era eso, el año 92 en Chile, ¿ya? La pirámide, la típica pirámide, ¿cierto? Poblacional, si se fija en la base, ¿cierto? Yo creo que no hay mucho más que enredarse, una base de alta reposición de niños, qué sé yo, que van a pasar después a la etapa activa y luego se convierten en viejitos y vemos que con suerte se vivía hasta los 91 años, muy poquitas personas. Si vemos el año 2018 y nos acercamos, esta pirámide ya va cambiando de forma. Cada vez menos niños, la masa activa es enorme, lo que cuadra con el crecimiento que tuvimos los 30 años, cuadra bastante. O sea, ¿no será que también influyó una masa laboral activa mucho más grande que los inactivos? Puede ser, eso es un tema para los economistas. Pero si se proyecta al año 2050 esto, que ya las proyecciones están clarísimas y todos los estudios lo están mostrando, lo que tenemos es un envejecimiento de la población, no solo en Chile, que son estas proyecciones y estos datos, sino que en el mundo entero. En el mundo entero. Pero lo crítico aquí, que es lo que no se habla mucho, es que la población activa está siendo cada vez menor. Aquí hay un índice que se llama el índice de envejecimiento que a mí me encanta porque deja clarísimo ya lo que significa el envejecimiento en nuestra población. El índice de envejecimiento es la cantidad de mayores de 65 años por cada 100 menores de 14 años. ¿Se entiende, cierto? Cantidad de mayores de 65 años por cada 100 menores de 14 años. O sea, ¿cuántos viejos tenemos por cada 100 niños? El año 92 habían 21 mayores de 65 años eh, por cada 100 menores de 14 años. Estábamos ahí, 21. O sea, 21 personas tenían más de 65 años cuando habían 100 niños de 14 años. El 2025, que viene a ser más o menos eso, estamos hablando ya de 80 mayores de 65 años por cada 100 menores de 14 años. O sea, se cuadruplicó, siendo que no debiera haberse movido, porque la pirámide poblacional en la historia de la humanidad hacia atrás es la misma. Pero aquí ya se movió en apenas, ¿cuánto? 25 años. Tenemos después la proyección al año 2050 que dice que van a haber, esto es Chile, ¿eh? Esto no es España ni Italia, no. Estos son datos, abajo sale INE, a la derecha, son los datos del INE. Dice, van a haber 177 mayores de 65 años por cada 100 menores de 14 años. Es decir, la cosa se está prácticamente duplicando. ¿Cuál es el drama de esto? Primero que los mayores de 50 años vamos a vivir mucho más que nuestros padres o que nuestros abuelos. La probabilidad de que los que estamos acá, más los que vean este video y que sean de nuestra generación, lleguemos a los 90 años es altísima. Yo llevo prácticamente 18 años trabajando con sociedades médicas y este tema lo venían hablando los médicos hace más de 15 años. Cuando yo partí con mi empresa y empecé a trabajar con sociedades médicas, la geriatría en Chile prácticamente no existía. Había un par de geriatras. Hoy día hay una sociedad, que es la Sociedad Chilena de Geriatría, y una cantidad importante de geriatras. Por algo es. En 25 años, más de un tercio de la población en Chile va a tener más de 60 años. Es decir,
hay que pensar ahí que más de 50% va a ser mayor de 50 años. Pero este dato, el tercero que yo les voy a leer ahí, es el que más me produce preocupación. Para mi decisión de cambio, es decir, está loco, que tiene que ver todo con su decisión. Y lo voy a decir por qué. Ya voy a llegar para allá. En 20 años más, la fuerza laboral activa no va a ser capaz de sostener la economía. Este es un estudio que esto yo lo había pispado ya y lo venía conversando porque era cosa de mirar los gráficos que les mostré recién, pero este es un estudio de McKinsey, la consultora, que se publicó la semana pasada o la antepasada, que hizo en varios países europeos y Estados Unidos, en donde queda claro que la fuerza laboral en 20 años más no va a ser capaz, aunque aumente su productividad hasta 3 veces, como sería el caso de Italia, 2 veces, como sería el caso de España y Estados Unidos, no va a ser capaz de sostener la economía. Es decir, significa que los productos, bienes y servicios que necesita la economía en general, olvidemos de la que van a necesitar los adultos, los mayores, en todos, no va a ser capaz de producirlo. Eso significa ese tercer punto. Y eso me lleva a la conclusión, yo creo, que la probabilidad de que estemos obligados a producir luego de los 65 años todos nosotros es re alta. Probablemente las empresas se van a ir adaptando y van a ir generando puestos de trabajo para mayores de 50, de 60 años a medida en estos próximos 20 años, porque esto va a ser un proceso. Y probablemente vamos a tener que volver a trabajar y vamos a tener que volver a producir para pagar impuestos, para poder generar los recursos necesarios para poder sostener esas economías. ¿Estaré, estaré muy alejado, digo yo? ¿Será muy tonto lo que estoy diciendo, como esa publicidad? No lo sé, yo creo que no estoy tan equivocado. Entonces volvemos al inicio. ¿Por qué este cambio en mi caso? Cuando yo tomo la crisis del nido vacío, que es válido, el tiempo, el rehacerse, el buscar ocuparse, y lo sumo al envejecimiento senior de la población, que es una realidad que llegó para quedarse, esto es como el cambio climático, digamos. Hace 10 años se venía hablando y nadie lo tomaba en cuenta, y hoy día cada vez se le está tomando más conciencia. Por algo están tratando de inventar robots. No es para mañana, es para los próximos 20 años. Tomo estos dos valores y hago la ecuación y digo 1 más 2 igual al cambio. La super ecuación que inventé para esta presentación. Es decir, la crisis más el mundo senior a mí me llevó de frentón, y créanme, a decir, o me pongo a producir otra cosa, ¿ya? Genero más ingreso o lo que sea, o por un lado me voy a enquilosar y por otro lado, como voy a estar obligado igual a trabajar después de los 65 años, a lo mejor no al mismo tiempo que trabajo hoy día, pero sí una cantidad de tiempo, porque la economía lo va a necesitar. Nosotros mismos. Alguien podría decir, no, pues si yo voy a tener unas buenas rentas. ¿Y de qué te sirve tener una renta si la plata no te sirve para comprar cosas que no existen? Este no es un tema de plata más o plata menos. Este es un tema que a lo mejor cuando tú tengas 80 años, o se están produciendo todos los bienes y servicios para que tú estés cómodo con 80 años, o que tengas toda la plata del mundo, vas a estar incómodo. Ese es el tema. Bueno, por lo tanto, decidí cambiar. Y aquí viene la conclusión. Decidí cambiar. Pero, ¿qué significa cambiar? Que es otro tema que no es menor. Porque uno puede llegar y decir, ya, cierro la oficina, me compro, no sé, un buquecito de helado y voy a vender helado. No, pues si no es tan simple. O sea, yo creo que hasta la gracia que tenemos es que pensamos un poquito más las cosas que cuando éramos jóvenes. ¿Cuántas decisiones a lo mejor no tomaríamos, no habríamos tomado si tuviéramos la experiencia y la madurez de hoy día? Yo lo único que les puedo decir que el cambio no significa dar un salto al vacío, como la foto ahí de Sardilla saltando al vacío. O sea, claramente no es dar un salto al vacío. Esa es mi primera sugerencia. El cambio no es llegar y decir yo cambio por cambiar. Ya les mostré que hubo un pequeño razonamiento respecto a mi realidad y respecto a la realidad futura nuestra, de nuestra generación, para producir un cambio en mi persona. Por lo tanto, no puede ser llegar y pegarse el salto. Cambiar es un proyecto consciente de largo plazo. Creo que el cambio que hagamos hoy día tiene que ser pensado por lo menos 5, 10, 15 años o para siempre. Pero tiene que ser en un proyecto, montarse en un proyecto a largo plazo.
Y todo lo que hagas en ese cambio va a ser el resultado de un proceso de pensamiento. O sea, no es llegar y decir, ah, yo me pongo a escribir, que es lo que estoy haciendo. Eso no fue así. Al principio dije, yo me pongo a escribir. Lo que pasa es que dije, bueno, ¿qué significa escribir? Por eso es un proceso. Como cualquier actividad, nosotros aquí ya tenemos suficiente experiencia y decisiones, hemos tomado suficientes decisiones pensadas como para equivocarnos a esta edad y tomar una decisión así a rajatabla, digamos. ¿Mm? No sé cómo se dirá en otros países, si alguien lo ve en otro país, pero así como llegar y hacerlo. Por lo tanto, no es dar un salto al vacío, es un proyecto, yo creo que tiene que ser un proyecto de largo plazo y lo que haga sí o sí que sea resultado de sentarse a pensar. Continuando con lo que significa el cambio, para mí, y esto les va a sonar conocido, pero yo créanme que no sabía que era eso, que les voy a mostrar después. El cambio que uno haga, creo que hay que tener ciertas habilidades de origen, digamos. Supongamos que una persona se ha dedicado toda la vida al campo, agricultor, y está viendo que tarde o temprano va a tener que dejar de ser agricultor por razones físicas, por moverse, que sé yo, etcétera. Y dice, bueno, yo quiero ser, voy a dedicarme a la artesanía en cuero y voy a venderlo por internet. Bueno, lo primero que tendría que ver esa persona es si tiene habilidades manuales para hacer una artesanía en cuero. La artesanía es sinónimo de manualidad. Si no las tiene, yo diría, ojo, piénsalo bien. O sea, nadie te ha comprado una billetera en cuero chueca, o que no quepa, o que no sé si le ha pasado una vez que compró una billetera y no está calculada para los billetes y que la punta el billete afuera, el billete afuera. Claramente, que no te vaya a pasar eso, porque el negocio está ahí re mal. Lo otro que tiene que ser algo que te apasione, que sientas que te moviliza entero, que sientes cosquillas por todos lados cuando lo estás haciendo, o que piensas en eso, yo diría, no sé, todo el día, que te apasione, que te vuelva loco, que te movilice. Lo tercero es que te genere plata. Si no es para vivir, por lo menos que genere impuestos. ¿Ah? Si no te deja lo suficiente, ya, que te deje por último en la quemada, que por lo menos genere ingresos para que se cubra y sea un agrado hacerlo. Y si te deja plata para vivir, pucha, maravilloso. Pero creo que en la primera etapa uno tiene que pensar que tiene que llegar al break, al punto de equilibrio, ¿ah? Lo antes posible, o pensar en el punto de equilibrio incluso como una meta, porque lo que uno está haciendo es un cambio para llenar el alma. Ahora, ideal que te deje plata y para allá hay que apuntar. Y en el caso mío, además, pensé que fue un legado para, sobre todo para mi familia, para mis nietos, y claramente todo lo que es arte, dentro de esto está la literatura, es un legado tangible, digamos. O sea, saber que el abuelo, el bisabuelo escribió novelas, que sé yo, etcétera, y que a la señora le gustaban las novelas, es un bonito legado. Cuando yo ya estaba metido en este tema, conocí una amiga que me dijo, eso es el Ikigai, pues pájaro en medio. Y ahí conocí el Ikigai. Pues. Y sí, efectivamente el Ikigai tiene estos cuatro elementos. Falta un elemento acá que los japoneses se preparan toda la vida para hacer y descubrir su Ikigai. No ha sido mi caso, claramente no me preparé toda la vida para ser escritor. ¿Mm? Pero están todos estos elementos. Por lo tanto, el cambio creo que es un proceso de pensamiento racional donde hay que tener ciertas habilidades para lo que vas a hacer, que te apasione, que puedas venderlo, porque si no es una afición. O sea, si tú subes cerro y dices, ah, ese es mi cambio, no, eso es un pasatiempo y está bien, no lo critico, pero no es un cambio de verdad. El cambio de verdad implica de que tú puedas generar ingresos. Esta es mi visión, ¿eh? Que tú puedas generar ingresos con lo que vas a hacer. Y por último, cierto que en mi caso, cierto, me encantaría que mis hijos y mis nietos y mis bisnietos y mi descendencia y los hijos de mis amigos y a lo mejor el barrio, el país, el mundo conozca este legado. Y ahí comenzó mi búsqueda. ¿Qué hago entonces? Yo estoy claro, estos conceptos los tengo claros y empecé a buscar. Lo primero que me quedó claro es que yo iba por el lado de las comunicaciones. Y aquí les voy a contar lo que no les había contado antes, que dije lo voy a contar más adelante. Las comunicaciones son tanto así como lo estoy haciendo ahora. Esta charla le tenía miedo, no porque fuera a hablar, porque no me cuesta comunicarme. Tenía miedo porque tenía que hablar de mí, lo que nunca había hecho. Y me paré en dos áreas de la comunicación. Uno, comencé
comencé a escribir mi novela, o sea, ya había tomado la decisión y partí con mi novela, y también creé un programa de televisión que se llamaba El Nido Vacío para hablar justamente de estos temas el año 2023. Hicimos 30 episodios, los financié yo más algunos amigos que me aportaron como auspiciadores, muy buenos amigos, y la meta final era llevar el programa a la televisión abierta. Estuvimos en reuniones con TV+, mientras estábamos en Vive TV, que es el canal de BTR, y TV Más quiso tomar el programa, pero obviamente tenemos que venir con los auspiciadores. Y yo lamentablemente, a pesar de todos los esfuerzos de venta que hice, no logré cautivar o no logré atraer las compañías con las que hablé y no se juntaba suficiente plata para sostener el programa en televisión abierta, que es mucha plata al mes, y por lo tanto no podía continuarlo. Que eso es otro tema importante que gracias a que soy empresario y yo creo que quiero que transmitirlo como experiencia, aunque uno ame lo que está haciendo, no te desangres, y menos a esta edad. O sea, a eso me refiero con la racionalidad. Fíjate, un presupuesto, etcétera, y si la cosa no anda, ojo, detente o siéntate a pensar si conviene hacerlo o no, porque recursos vas a tener que poner, sea tiempo, sea plata, o los dos. Así que no continúo eso, pero sí continué escribiendo mi novela y sí continué escribiendo, que era la otra parte. De alguna manera estaba parado en dos áreas de la comunicación. Así que me dediqué prácticamente, no digo todo el tiempo porque tengo mi empresa, pero mi empresa tiene una característica buena, que es en ciertos momentos del año tiene muy poco movimiento, la industria donde yo me muevo, que es básicamente en el verano. Así que me puse a escribir, ocupé todo el verano del 2024, parte del inicio del inicio del año del 2024 también, y me dediqué a escribir mi primera novela. Claramente tengo habilidades para escribir, sí, siempre había escrito, siempre había generado contenido escribiendo. Eh, sí me motivó mucho cuando escribí para la muerte, fallecimiento de mi suegro y para el fallecimiento de mi padre. Escribí dos cartas que leí en la iglesia a mucha gente y que eran cartas muy bonitas y que realmente provocaron una emoción muy grande y me felicitaron mucho durante y después y me dijeron que había descrito muy bien a las personas y que lo había hecho bueno, un montón de características y dije, chuta, en realidad yo que escribía tan solo, escribo estas cartas que me salieron del alma en el fondo, porque escribir no es llegar y escribir, sino que hay que liberarse mucho, hay un proceso emotivo, digamos, muy potente, y logré cautivar a mucha gente que no me conocía, porque iban, en el caso de mi suegro, son 8 hermanos, los hijos, de todas las edades, y por lo tanto los amigos de los hijos no me conocían. Y fue muy bonito eso, y eso me dijo, tengo una habilidad importante. Me apasiona, me encanta escribir, me encanta encerrarme. No sé por qué. Estar en una pieza oscura solamente enfocando el computador y la pantalla, estar escribiendo algo que esa cosa ermitaña me atrae mucho. ¿Puedo producir dinero? Sí. Se pueden vender novelas y eso es un trabajo. ¿Y será mi legado? Por supuesto que sí. Yo creo que ya lo es un poco. Así que la escritura fue lo que opté. Pero dije, bueno, ¿qué voy a escribir? Porque eso es otro tema. Una cosa es ponerse, es decir, voy a hacer neumático, y la otra es decir, bueno, ¿a quién le hago los neumáticos? Bueno, eh, yo dije voy a escribir novelas. Yo he sido un lector de novelas toda la vida, me encantan las novelas, no, novelas históricas, me encantan los autores como Follett, como la Julia Navarro, como la que escribió Bajo el Sol de Kenia, la Barbara Good. En fin, todos esos novelistas me apasionan y he leído muchísimo. Por lo tanto, sin duda alguna era escribir novelas dirigidas a un nicho específico, nuestro segmento, mayores de 45 años. ¿Por qué? Porque creo que me doy a entender mejor y manejo mejor los códigos de comunicación de otra generación. De hecho, la generación más jóvenes de los 30, 25 o 30 años leen mucha fantasía, tienen otro tipo de lectura, con énfasis en las mujeres. Me cuesta muy poco comunicarme con las mujeres. ¿Será porque llevo 30 y tantos años viviendo con puras mujeres? Puede ser. Por lo tanto, también pensé que mis novelas tienen que tener el lenguaje y la forma de comunicación que tienen las mujeres. Fáciles de leer. No me interesa ser Pablo Neruda. Es una primera definición. Tampoco me interesa que me acepte y el establishment me diga, oh, el gran escritor. No, no ando detrás de esos gallos, para nada. No, no, no. A mí lo que me interesa es que, y me pasó la semana antepasada, que una lectora me escribió un comentario muy bonito, me han escrito muchos comentarios muy bonitos, pero
de su comentario, lo que más me gustó fue fácil de leer, lo que se agradece. Ficción. Me encanta la ficción. Me gusta inventar historias, me gusta inventar a los personajes, me gusta inventar a estas mujeres, a los hombres, me gusta ponerlo en distintos momentos de la historia. Ficción histórica para mí es lo mejor. Lo mejor, lo mejor. Y por último, entretenidas y que sean emocionantes. Yo quiero entretener. No quiero que mi lectora se complique y entregarle en un libro un problema más. Y hay suficientes problemas en el mundo, que tenemos todos suficientes problemas que enfrentar. Yo quiero que mi lectora diga, termine ese libro y se haya transportado a los mundos que yo creé, inventé, a los paisajes que hice, etc. No me interesa complicarla. Definido eso como definición del producto, si lo viéramos como un producto, o sea, lo que quiero transmitirle, fíjense que hay todo un proceso de pensamiento. Esto no es yo estoy resumiendo esto, pero créanme que me di harta vuelta en la cabeza, muy mirando al horizonte, digamos, aunque vivo en un departamento, es difícil ver el horizonte porque tengo al frente un cerro, pero viendo el cerro, digamos, pensando en esto. Y es así, ¿cierto? Como el 9 de julio del 2024 de este año, publiqué mi primera novela, Estás con nosotras, eh, acompañado, por supuesto, de mi familia, y falta una de mis hijas que en ese momento vivía en Puerto Vara, ya se vino a vivir a Santiago, y no podía asistir. Y más de 100 invitados. La verdad es que yo tengo yo conozco harto sobre eventos porque mi empresa abastece a empresas de eventos en varios servicios. Y siempre escuché que hay que invitar a 100, por ejemplo, y van a llegar 70. No sé si ustedes que le ha tocado tomar decisiones en compañía y han liderado algún evento en la compañía, siempre decían, invita a 100 y van a llegar 70. O sea, si invitáis 1000, van a llegar 700. Así como invité a 100, llegaron 100. O sea, faltaron sillas. Faltó todo. ¿No? Entonces hubo que poner más sillas, que sé yo, etcétera. Lo que fue muy bueno. En la biblioteca de la Municipalidad de Vitacura, que es donde yo vivo, en la comuna de Vitacura, fue una presentación tremendamente emocionante para mí. Y eh, lloré mucho. La verdad es que se me produjo una cosa de liberación enorme. Mi señora estaba sentada en la primera fila y me decía, por favor, no sigas llorando. O sea, yo estaba, me decía, así como, para, no más, la gente te va a querer matar. Pero es que no podía contenerme porque la emoción era muy grande y me pasó algo, y esto lo quiero compartir, porque ahí me di cuenta que el cambio que estaba produciendo era realmente profundo. Eh, Cuando terminé de escribir la novela, hice el lanzamiento muy rápido. O sea, uno lo pasa a la editorial lo revisa, se hace la maquetación, luego se imprime, qué sé yo, etcétera. Pero todo ese proceso duró, no sé, 2 meses y medio. Y yo debía haber esperado. ¿Por qué? Porque me costó mucho desprenderme los personajes. Y mucho desprenderme un personaje en especial, de una mujer en especial que la novela lo pasa muy mal. Y por lo tanto, yo que venía del mundo de empresario y números para allá y para acá, etcétera, me di cuenta cómo mi novela me abrazó emocionalmente y no me la podía sacar de encima y pasaron muchos meses. Yo puedo hablar esto hoy día sin sollozar, pero tengo que hacer un esfuerzo. Por favor, créanme. Y eso me dice a mí, ese es tu lugar hoy día. Porque estás comprometiendo no solo un trabajo de promoción, de moverte con la novela, estás comprometiendo tu emotividad, que las mujeres no lo entienden, porque la han tenido siempre, pero nuestra generación de hombres nos fuimos educados para tener emotividad. No nos dijeron nunca que teníamos emociones. Y ahora les va a hacer sentido a lo mejor amigos de ustedes de 57, 60 años, 65 años que se están enfrentando por primera vez a la emoción y no saben cómo manejarla. Eso me pasó a mí, gracias a Dios, Diego, en el contexto de una novela. Bueno, Diego, preciosa tu historia, te quería felicitar, dar las gracias. ¿Quieres pasar publicidad? Por lo que veo, no hay ningún sí, no, problema. esto es Dale muy con la rápido porque, publicidad y después. sí, esto es muy Sí. rápido. La novela se llama Estás con nosotras, están las mayorías, obviamente, de las librerías de Chile, las principales plataformas. La primera edición se vendió completa. Los comentarios que recibió son muy buenos, ¿ya? Eh, y esto es importante porque esto es reflejo de un trabajo. Uno tiene que hacer el trabajo de venta, quiera o no quiera. He estado en las principales ferias firmando libros, he estado con las lectoras, nos hemos puesto a llorar junto con lectoras que se han emocionado con la novela, he estado en lugares, etcétera. Ha sido una vida nueva, maravillosa, en muy corto tiempo. Esto fue, la lancé el 9 de julio. Luego
En los medios me han entrevistado, salió una entrevista preciosa ayer en TV O'Higgins, de la región de Rancagua, pero todo esto ha sido un trabajo planificado. Esto no ha sido casualidad, eso es lo que quiero transmitir, que si uno hace un cambio para hacer algo nuevo, tiene que hacer la pega, tiene que hacerla. Tengo un podcast que se llama Mundo Libro, ¿cierto? Lo estamos haciendo una vez a la semana, el verano está pausado, ¿cierto? Justamente para hablar de libros, estamos invitando autores y autoras. Tengo una compañera ahí que se llama La Belén Pozo, que hace reseñas, unas reseñas preciosas, todo a través de internet, así que hay que usarlo, hay que usar las herramientas de las redes sociales. Y obviamente, hoy no me salen las fotos ahí, lamentablemente, pero en el Instagram está la foto, eso es Diego Bazán Escritor, por el que quieran seguir. Tengo la página web, diegobazanescritor.com, donde están todos los canales de venta. Tengo un YouTube, que es el canal Diego Bazán Raya Escritor, que estamos subiendo ahí los podcasts. Y finalmente en Facebook, Diego Bazán Escritor CL. Pero el más importante, sin duda alguna, Diego Bazán Escritor, de Instagram, que ya está, debe estar cercano ya a los 4.800 seguidores, que para mí es casi magia. Eso. Ahora sí, Diego,